Bienvenidos a la conferencia acerca de gerencia estratégica, organizada por la consultora GMHRN, y en esta oportunidad quien les habla es Max Fuentes. Bien, para hablar al contexto acerca de la gerencia estratégica, primero debemos entender que las organizaciones nos movemos dentro de una economía de mercado, y debido a la globalización hace que todas las organizaciones del mundo estén interconectadas. Por ello es que surgen cambios constantemente, surgen desafíos, tienen que estar acorde a las nuevas tendencias, surgen retos acerca de la adaptación. Sin querer, también la pandemia del COVID-19 ha originado un reto y un desafío en cuestión de adaptabilidad. Hemos tenido que apresurar o aumentar la velocidad en la digitalización de los procesos dentro de las organizaciones. Ante esto, vemos que las organizaciones tienen que estar más comprometidas, más adaptables, más flexibles ante los nuevos cambios, ante los nuevos retos. Como vemos acá, ante estos desafíos, las organizaciones tienen la obligación de ser lo suficientemente flexibles para transformar toda la estructura de los negocios y así responder a cambios estratégicos y retos del mercado. Para ello, vamos a ver qué es la gerencia estratégica, ¿correcto? ¿En qué nos puede servir dentro de las organizaciones? La gerencia estratégica es una herramienta para administrar y ordenar los cambios donde se definen los objetos de la organización, los objetivos de la organización, y se establecen estrategias. Asimismo, se reconoce la participación basada en el liderazgo y la toma de decisión que correspondan a las demandas del ambiente inmediato y futuro. Esto quiere decir que la organización a través de la gerencia estratégica se va a proponer objetivos y a la vez va a proponer las estrategias para llegar a estos objetivos determinados. Porque no solamente tenemos que saber vender 100 automóviles, tenemos que saber cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a realizarlo, qué cadena de suministro vamos a tener para que la mercadería llegue a tiempo, qué estrategias de ventas vamos a utilizar, cuáles van a ser nuestros canales de promoción, cómo vamos a lograr captar al público, cuál es nuestro público objetivo. Son personas con un ingreso determinado, algún tipo de profesión, el carro, los objetos o los bienes y servicios que yo vendo tienen alguna característica específica que le sirva a mi población. Entonces, son esos aspectos los que mide la gerencia estratégica. Asimismo, la velocidad con la que se generan los cambios a través de los años es cada vez más vertiginosa, generando en las empresas la necesidad de estar atentos a las tendencias del mercado. Esto quiere decir, cada vez, por ejemplo, con la digitalización, con las nuevas tecnologías, vemos, por ejemplo, en los automóviles, de los primeros que sacó el primer modelo que creó el Henry Ford hace más de 50 años, ya no es el mismo que tenemos ahora. Ahora vienen con aire acondicionado, se puede incorporar computadoras, tiene cargador de USB, conexiones para poder más poner equipos electrónicos. Inclusive los medios de seguridad tienen bolsas de aire, los cinturones que no había anteriormente. Entonces vemos que cada vez las empresas o las organizaciones, los objetos que vende, los servicios que vende, se van digitalizando más. Hay empresas que solamente venden servicios digitales, lo cual no podríamos creer posible hace unos 50 o 60 años atrás, en los cuales todos los servicios y bienes que se vendían tenían que tener un contexto físico, tenían que ir, si era un servicio, la persona tenía que ir directamente, si es que era algún bien, se entregaba directamente. Ahora se venden programas informáticos, cosa que no tienen ningún contexto físico, y eso no se podía creer anteriormente. Bien, ahora, para que las organizaciones puedan alcanzar ventajas competitivas y ser sostenibles, es necesario ser dinámicas dentro de su plan estratégico para lograr la capacidad de crear conocimiento y transferirlo a sus integrantes, a fin de que se desarrolle la aplicación del conocimiento. Como vemos, las organizaciones tienen que ser más dinámicas, tienen que poder responder directamente al cambio que se está organizando en los entornos. Para ello, las organizaciones y los directivos, los gerentes deben de preguntarse qué productos y servicios ofrecer, qué demandas del mercado satisfacer, qué segmentos de clientes atender, qué tecnología utilizar, qué métodos de ventas y distribución utilizar y qué área geográfica atacar. Si es que voy a atacar a Perú, solamente Perú, provincia, Lima, costa, sierra, selva. Entonces, para ello debe ser importante generar un tipo de pensamiento estratégico. El propósito del pensamiento estratégico es ayudar a las organizaciones en la exploración de desafíos futuros,
tanto previsibles como imprevisibles, más que preparar a las mismas para un posible mañana único. Esto quiere decir que no solamente, si es que yo quiero vender 100 automóviles, no solamente tengo que preparar a mi personal para vender esos 100, tengo que volverlos más competitivos, más eficientes. ¿Para qué? Para que ellos sepan solucionar problemas, para que ante alguna adversidad, ante algún obstáculo, ellos puedan generar alternativas de solución. Esto quiere decir, si es que yo mañana necesito generar 200, ellos van a poder vender 200 automóviles, ellos van a poder generar ideas para poder efectivizar los procesos y llegar a esa meta. Si es que mañana hay una pandemia del COVID-21, ellos ya van a tener la experiencia del COVID-19 y van a entonces comenzar a generar estrategias de adaptación. Lo que se busca es que las personas sean más adaptables, más flexibles, para que puedan lograr las metas, más que enfocarse solamente hacia una sola dirección, que sí es muy necesario que las personas conozcan los objetivos que quieren lograr. Sin embargo, también se requiere cualidades personales, que estas cualidades personales ayuden a esta adaptación y a esta flexibilidad, y en grupo en general, estas cualidades en todos los trabajadores ayudan a la organización a responder a estos cambios, a estas crisis, ya sea o oportunidades que les pueda ofrecer el entorno. Asimismo, vemos que la gerencia estratégica exige el análisis de las organizaciones desde una perspectiva integral, no solamente como un ser único. Esto quiere decir las organizaciones se mueven en un entorno, en un contexto. Por ello, cuando se realiza un análisis mediante la gerencia estratégica, se tiene que evaluar el entorno donde se está movilizando. De repente, si es una compañía de gaseosas, de bebidas, y ve que de repente está llegando la temporada de verano, entonces va a decir, muy bien, la producción de repente va a aumentar. Entonces, tiene que evaluar sus contextos, clima, tiene que evaluar las preferencias. De repente, en mi mercado objetivo, en mi población objetivo a la cual yo deseo vender mis bebidas, de repente ya tiene una marca de preferencia. ¿Cuáles son las estrategias que yo voy a usar para que mi marca resalte sobre las demás o quieran competir? ¿Qué cualidades específicas le voy a dar? Precio, sabor, tamaño. Entonces, esos tenemos que evaluar nosotros. Para ello, la gerencia estratégica es el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones que a través de las funciones permiten a una empresa lograr sus objetivos. Y para ello tiene que hacer un análisis interno y externo. Por un lado, la misión de la empresa. ¿Para qué se constituye la empresa? ¿Qué es lo que va a ser la empresa? ¿Cuál es el fin de la empresa? Y por el otro lado, la dirección futura. ¿Cómo es que yo voy a dirigir la empresa? ¿Qué es lo que voy a lograr? ¿A través de qué estrategias, de qué planes yo voy a realizar? Todo ello apoyado en procesos de evaluación del entorno, tanto externo como interno, en la organización. Bien, y para saber cómo ha ido creciendo y evolucionando la gerencia estratégica en el tiempo, vamos a ver una parte en la cual cuando recién se inicia la administración, cuando recién comienzan las personas a preocuparse acerca de los procesos, de modo generar productividad, generar eficiencia, había una primera etapa en la cual la atención de la administración general o tradicional enfoque centrado en el control operativo de las actividades de la empresa, utilizando como base el planeamiento financiero básico. Esto quiere decir, nos centrábamos solamente en el área de operaciones. Si yo quería producir, muy bien me enfocaba en que si generaba productos a través a través de un planeamiento financiero básico, quiere decir que si es que mi producto era comprado, entonces yo producía ese producto. Pero si mi producto comenzaba a disminuir sus ventas, si no me compraban, yo ya no comenzaba a producir ese producto y me centraba solamente en lo que me compraba. Entonces, ahí voy comenzando a hacer un análisis de ahí mis ingresos y mis gastos. Solamente en eso me enfocaba para comenzar a hacer la producción. Mientras que de ahí fue evolucionando el cerca de las ciencias administrativas y de ahí llegamos al planeamiento de actividades de manera más completa, agregándose el análisis ambiental, o sea, en el entorno en el cual se desarrollaban las organizaciones, qué efectos tenía, de repente había crisis económica, crisis política, crisis sanitaria, entonces ahí teníamos que tomar decisiones y un proceso presupuestario. Ya no solamente nos enfocábamos en cuánto vendía, en el ingreso neto, sino que asignábamos muy bien el área de administración tiene 500 soles para la caja chica. El área de operaciones va a tener más porque realiza más gastos constantemente, distribución, eh, tiene que tener en cuenta la distribución, tiene que tener en cuenta también el abastecimiento, pago de proveedores de repente, entonces va a tener aumento de caja chica y un proceso presupuestario y de asignación de recursos.
Si es que yo dentro de mi plan mapeo que de repente el área de almacén necesita más personal, el área de administración de repente necesitas 2 o 3 personas y con ello es suficiente. Entonces ahí voy comenzando a organizarme, voy comenzando a organizar las actividades, voy a comenzando a determinar estrategias que se van comenzando a formar en este proceso administrativo. De ahí veo cómo el análisis más completo respecto de los mercados objetivos que una empresa ha definido, proponiéndose una evaluación competitiva. Correcto. Entonces, vemos que primero solamente nos enfocábamos en un proceso administrativo básico, que nos enfocábamos solamente en el área financiera. Si es que generaba ingresos, producía esos ingresos. Si es que no me generaba ingresos, no producía. De ahí vemos que fue evolucionando en un contexto más amplio, se enfocaba en el entorno, en cuáles son el contexto en el cual se desarrollan las organizaciones y el presupuesto. Asignaban presupuestos a cada área para que puedan ser eficientes. Ahora nos comenzamos a ver que ya no solamente se preocupa porque es una organización que se desarrolla en un entorno, sino comenzamos a ver segmentaciones de mercado. Vemos que la organización se preocupa si es que yo vendo bebidas, pero vendo bebidas de repente las que vienen con yogur y con un poco de cereales, mi público objetivo van a ser niños. De repente, si es que vendo pañales, mi público objetivo van a ser las madres de familia. Si es que yo vendo los mismos pañales, pero para tercera edad, entonces mi público objetivo ya no van a ser de repente las personas adultas, sino los mismos cuidadores de las personas adultas, porque son ellos los que van a realizar las compras. Entonces, comienzo a ver que mi organización, que mi empresa se va comenzando a sistematizar mejor, va comenzando a definir, muy bien, yo soy una organización, me desarrollo en un entorno y a la vez tengo dentro de este entorno las consecuencias políticas, económicas y sociales me afectan. Y asimismo también me afectan las decisiones que tenga mis clientes de mi público objetivo en determinado producto, porque yo como empresa no voy a desear solamente vender un producto o servicio, tengo que comenzar a formar un catálogo de productos y servicios. Entonces tengo que ver en cada producto cómo es que se comporta mi público objetivo. Y bien, cuando vemos acerca de la formulación de estrategias basadas en la creación de un conjunto de ventajas competitivas como parte de un sistema de planeamiento sistemático. Ahora, entonces, si es que ya tengo todo esto, encima tengo que ver también que tengo una competencia, ¿correcto? Y yo tengo que ofrecer ventajas competitivas, tengo que volverme eficiente. De repente, con mi personal de recursos humanos, poniendo planes de sucesión, planes de capacitación, crecimiento a largo plazo. De repente pagando algún tipo de capacitación extra que ellos necesiten. Asimismo, dentro de mis ventajas competitivas, también, ¿por qué no ver el área de abastecimiento? Puedo crear una cadena de suministros que me sea de menor costo, hablar con mis proveedores, hablar con de repente las personas que me traen la mercadería, decirles te puedo comprar un mayor número, un mayor volumen, pero dame un menor descuento. Hablar con las personas que realizan el transporte, si de repente es que yo no tengo una flota de transporte, yo no tengo una flota de camiones, entonces las personas que me ayudan a hacer este proceso logístico de distribuir la mercadería en los puntos de ventas, hablar con ellos, decirles, llegar a algún tipo de ventaja. Entonces yo de esta manera, ¿qué hago? Reduzco costos en el tema de abastecimiento. También una ventaja competitiva puede ser un sistema informático. ¿Por qué? Porque mejora los procesos, reduce los tiempos, me dan más tiempo al personal para que puedan dedicar a las cuestiones operativas. De repente pongo el sistema de software más adelantado para mi empresa, para mi rubro. Entonces ahí estoy generando comenzar ventajas competitivas dentro de mi organización. Ahora, ¿qué elementos constituyen la gerencia estratégica? Dentro de la gerencia estratégica tenemos el diagnóstico primero organizacional, tanto el interno como el externo. Yo tengo que evaluar mis fortalezas, mis debilidades como organización, como empresa, para saber cuáles son los puntos que debo de abordar, cuáles son los puntos en los cuales debo de intervenir con un plan, con decir, voy a mejorar este punto porque lo tengo débil, asimismo las fortalezas, para yo saber en qué debo de vender más como empresa, de fortalecerlo, porque si es mi fortaleza no quiere decir que voy a estar contento, sino que lo debo de sistematizar, de repente lo puedo volver más eficiente, más productivo. En lo externo tengo que evaluar si es que hay crisis política, crisis sanitaria, crisis económica, crisis social. Entonces, a través de eso, entonces yo puedo identificar cuáles son las oportunidades que yo voy a encontrar en el entorno y mediante qué estrategias puedo crear estas oportunidades, pero puedo crear
mediante mi contexto, sean oportunidades o sean debilidades, o sean oportunidades o sean crisis, yo puedo saber cómo aprovecharlas en función de los recursos que yo tengo disponibles, tanto internos como externos. ¿Correcto? Asimismo, pasado el proceso de diagnóstico interno y externo, tengo que ver el sistema gerencial, la filosofía de gestión. En esta parte vemos la planificación estratégica. Yo primero tengo que determinar los objetivos que tengo como organización, a dónde es donde quiero llegar, qué es lo que voy a realizar. Asimismo, tengo que hacer mi declaración de la misión. Yo, cómo me considero como organización, qué es lo que soy, para cuál es el fin que estoy siendo creado, la declaración de la visión, qué recursos voy a utilizar, a dónde voy a, si bien es cierto, la misión dice qué es lo que soy, la visión dice cómo es que voy a llegar a ser. Y en ese cómo tengo que identificar en qué contexto me estoy desarrollando, en un contexto competitivo, en un contexto dinámico que es netamente flexible, porque constantemente encontramos retos y oportunidades. La definición de las estrategias, una vez que yo tengo mi visión, dónde quiero llegar, mi visión, cómo voy a llegar y en qué contexto me desarrollo, los objetivos que son metas específicas hacia dónde voy a apuntar en función a mi visión y visión. Entonces yo tengo que determinar cómo es lo que voy a lograr, qué recursos tengo disponible, tengo que evaluar. Para esto yo ya hice mi diagnóstico, entonces en función a mi diagnóstico yo voy a hacer los recursos que tengo disponibles. Muy bien, si yo quiero lograr cumplir a 100 automóviles, entonces voy a tener que utilizar la materia prima que tengo. Asimismo, tengo que llamar a los proveedores, tengo que hacer mi cadena de suministros, mi estrategia de ventas. En cada área específica tiene que haber una estrategia definida para el cumplimiento de sus metas. Asimismo, el establecimiento de políticas gerenciales. Una vez que tengo todo esto, es que hemos visto anteriormente, es la estrategia a largo plazo. Entonces, vemos nuevamente en esto el direccionamiento estratégico, que serían las metas a mediano plazo, ¿correcto? Que serían la elaboración de la planeación estratégica. Muy bien, entonces yo comienzo a dirigir las acciones. Ya tengo mis planes a largo plazo, comienzo a implementar mis acciones utilizando los recursos necesarios, implemento los mediante planes tácticos y operativos, pongo en práctica las estrategias, contacto con los proveedores, contacto el personal, lo contrato, lo capacito, le digo sus metas, sus objetivos, realízalos, ponte en marcha. Entonces comienzo a generar acciones que me van a llegar al cumplimiento de mis objetivos. De repente comienzo a poner mi fuerza de ventas, lo comienzo a capacitar y les digo, muy bien, vayan a la cancha, vayan al campo, contacten con las bodegas, si es que soy de bebidas, si es que soy una empresa de bebidas, y les digo, muy bien, realiza los pedidos, contacta con las personas, obtén sus datos, diles cuántos van a necesitar, ofrécele el producto, mencionarle las ventajas, el precio, la calidad. Entonces, de esta manera me voy a realizar el cumplimiento de mis objetivos, voy a tratar de utilizar mis recursos para implementar las estrategias que ya tengo definidas. Y por último viene el control y la evaluación estratégica. Yo para ello debo saber si es que muy bien, yo establecí la meta de 100 automóviles o de repente, no sé, de 1000 bebidas vendidas en una semana. Entonces yo tengo que evaluar mi cumplimiento de mi meta, de mis objetivos. Entonces voy a evaluar. De repente si no vendí los 100 me vendí 80 o de repente vendí 120, me pasé de la barra. Para ello es muy importante que dentro de la gestión estratégica, que de la gerencia estratégica se generen indicadores de gestión, no solamente en el área de recursos humanos. En el área de recursos humanos, los indicadores de gestión puede ser la rotación, el índice de cómo ingresó el personal, el de reclutamiento y selección, el tiempo que se demoró en sí mismo dentro del área de ventas, las ventas que se dieron, ya sea en unidades, cómo controlan, si es que son carros, unidades, o si es que son bebidas, paquetes. Tienen que generar indicadores en función de cada área específica. Todo lo que se realice dentro de una organización tiene que estar enfocado tiene que estar en un enfoque cuantitativo. Esto quiere decir que se pueda medir. Si es que no tenemos medición de lo que realizamos, entonces no podemos controlarlo. Tenemos que tener este control para poder realizar indicadores de gestión. Estos indicadores de gestión se tienen que contrastar. ¿Contra qué? Contra nuestras metas. Para ello es muy importante los indicadores. Entonces, una vez que ya tenemos los indicadores, podemos hacer el control. Muy bien. ¿Saben? Me faltó tal porcentaje para llegar a la meta. Entonces, muy bien, ¿qué nos faltó? Nos faltó mejorar este recurso, nos mejorar
la estrategia, de repente no llegamos a todos los clientes que queríamos, entonces ahí ponemos un plan de intervención, correcto, entonces modifica esto, realiza esto, para poder llegar al siguiente punto, al siguiente mes de repente, o al trimestre, según como hagas el control, y decir, muy bien, mejoramos, empeoramos, qué es lo que hicimos, por qué mejoramos, por qué empeoramos. Entonces, ahí nuevamente tenemos que generar mejoras. Si es que mejoramos, no solamente nos vamos a quedar en este punto, tenemos que incrementar la meta, volvernos más eficientes, creamos más recursos, siempre todo enfocado a qué? A nuestra misión, visión y valores. ¿Correcto? Bien. Y esta es una de las lecturas que les damos si es que quieren ahondar en el tema, la gerencia estratégica, herramientas para la toma de decisiones en las organizaciones, eh, realizada por González y sus colaboradores en el 2019. Y bien, de lo que hemos hablado el día de hoy era de la gerencia estratégica en las organizaciones, que era una herramienta de gestión que nos ayuda a lograr el cumplimiento de objetivos y al establecimiento y cumplimiento de objetivos en función de las estrategias determinadas. ¿Correcto? Para ello era muy importante poder realizar un diagnóstico dentro de las organizaciones, tanto interno como externo. Después del diagnóstico, elaborar nuestros objetivos, declarar nuestra misión, visión y valores y las estrategias que nosotros vamos a desarrollar para el cumplimiento de esa misión y visión. Asimismo, después de este cumplimiento de misión y visión, era la realización de estas estrategias. Tomar todos los recursos disponibles y realizarlos y utilizarlos en función de nuestras estrategias. Y como último paso, era verificar a través de los indicadores de gestión si es que estábamos cumpliendo con las metas o no, para poder realizarlas. Vimos un poquito también acerca de lo que era la evolución de la gerencia estratégica, en la cual la parte de la administración solamente se basaba en una evaluación financiera muy básica acerca de los ingresos para poder hacer la producción. De ahí vimos cómo estaba desarrollándose y cómo fue evolucionando la administración de parte de la gerencia estratégica en enfocarnos en cómo se consideraba que también los factores externos, tanto de crisis política, social, sanitarias, económicas, afectan a la organización. Y de ahí evolucionamos un poquito más para ver cómo es que la organización, aparte del contexto en macro, también se enfocaba en micro, porque también enfocaba al público objetivo de cada producto o servicio que estaba vendiendo y cómo sus decisiones iban a afectar a la organización. Y por último, vimos que la gerencia estratégica es una herramienta que nos puede ayudar para la toma de decisiones dentro de las empresas y siempre debe desarrollarse en función de los objetivos que va a establecer la empresa en función de a qué es lo que quiere lograr, qué es lo que quiere crecer. Para ello es muy importante la declaración de la misión y la visión. Y bien, eso sería todo por el día de hoy. Dejamos nuestros datos de contacto de nuestra consultora Gema HRM. Si ustedes nos quieren recomendar algún tipo de tema específico, si desean algún tipo de asesoría. Y eso ha sido todo por el día de hoy conmigo. Agradecerles por llegar hasta la parte final del video.